Buenas tardes, compañeros de profesor. Hoy les vengo a presentar la reseña literaria El Idiota. Esta reseña literaria es basada en la vida real, prácticamente en el mismo que la escribió. Es una historia muy larga, pero muy chévere. Ahí yo la traté de resumir lo más que pude. El género de esta reseña es novela, es novela, porque tiene más como eso de, ¿sí? Fecha de publicación fue en 1869. El autor fue Fyodor Dostoyevsky, quien sufría de epilepsia. Él, obviamente, pues, él escribió una parte de su vida en este libro. Él quiso demostrar a la gente todo lo que él veía a través de su enfermedad, lo que él sentía, lo que él percibía, etc. Bueno, él tomó personajes tales, entonces pues voy a empezar a contarles, ¿sí? Entonces, él era un muchacho que se llama Mitchking. Él sufría desde muy chiquito epilepsia, entonces él se lo llevaron para Rusia, para Suiza, perdón. Entonces bueno, para Suiza, para Suiza, ¿no? Entonces, bueno, él quedó huérfano desde pequeño. Al principio de la historia no dice por qué. Es un libro que pues, no tiene tanta explicación, pero bueno. Entonces, él se llamaba Mitski. Él sufría de epilepsia desde muy pequeño. Entonces, él cuando quedó huérfano quedó con un tutor. Él le ayudaba, él lo ayudaba a superar su enfermedad, iba a terapias, tales. Entonces, él ya había crecido, y una vez de haber crecido, él pues se preguntaba si tenía más familia y tal. Es cuando pues los padres de él habían dejado una carta y le habían dicho que sí, que él tenía más familia. Entonces, bueno, él lo único que tenía familia era una prima que estaba muy lejos en Petersburgo, Rusia. Rusia. Entonces, pues él quiso como emprender viaje porque él ya había viajado a muchos lugares. Él se disfrutaba la vida. No era tan económicamente bien, pero pues los padres le habían dejado una fortuna que él la dejaba aprovechar hasta que le alcanzara la vida para poder él conseguir un trabajo y pues conseguir sus estudios, tales, aunque él le gustaba mucho la literatura y todo eso. Entonces, bueno, él emprendió el viaje a Petersburgo. Allá él, pues, el problema fue que, él se subió al tren el tren era un vagón de tercera clase porque pues él sí tenía cómo pagárselo, pero él sabía que tenía que ahorrar y que en su viaje se iba a ir casi un porcentaje, como un 40% de la fortuna que le había dejado sus papás. Entonces pues él ya tenía sus estudios y tales, ¿no? Pero pues él apenas estaba emprendiendo. Entonces, él arrancó tales. En el vagón, junto a la ventanilla, junto a la ventana estaban estaba él y estaba Robotsink. Creo que es así. Y, y bueno, Robotsink. Y era otro muchacho que iba enfrente de él. Entonces yo soy Mishing y allá enfrente, ustedes, era Robotsink. Ellos eran físicamente diferentes, obviamente, pero, ellos obviamente, sí, ellos en forma de ser eran iguales. Entonces una vez ¿qué? Entonces, ellos iban ahí y tales. Ellos, tenían una forma de ser igual. Ellos tenían una forma de ser igual porque ellos se habían encontrado frente a frente y desde el alba ellos sintieron eran jóvenes, obviamente,
Ellos, pues obviamente a ambos les gustaba viajar mucho, ambos eran ligeros de equipaje, ambos tenían una perspectiva en la cara súper, ¿cómo les digo? O sea, súper fría, como sin sentimientos. Entonces, bueno, eh, o sea, sí, ellos deseaban, o sea, eran una cosa, o sea, ellos eran iguales de forma de ser, ellos eran fríos, pero obviamente el único que sufría de epilepsia era Mishink y Robinson. Él era, pues era normal, pero tenía una perspectiva como, sí, como fría, como también una perspectiva, también veía el mundo como él, pero no por enfermedad, sino por realidad. Entonces, bueno, ahí una vez, entonces ellos ahí, bueno, ellos querían entablar una conversación hasta que por fin quisieron hablar y ellos hablaron tales que Suiza, que tales que él venía a Rusia a buscar, a buscar su familia, él quería acogerse, él quería buscar protección. Entonces, pues entonces ahí fue cuando ellos entablaron tales. Robert Zink le contó muchas historias de él, que me pongo a contarlas, no me alcanza el tiempo. Entonces, bueno, hasta que, bueno, Mishink llegó a Rusia, a Petersburgo. Entonces, él, bueno, ¿y qué? Y bueno, ellos llegaron